Economistas de todo el mundo han advertido los peligros del programa del candidato presidencial argentino Javier Milei, reportó el diario español El País recientemente. ¿Qué tan razonables son los argumentos de estos economistas? En este video vamos a analizar los argumentos y dar una opinión equilibrada, así que si te interesa el tema, quédate para compartir conmigo el análisis de estas críticas a Javier Milei. Más de 100 académicos, intelectuales y políticos se han adherido a un documento que avisa que las propuestas para dolarizar la economía o reducir al mínimo el gasto público son potencialmente muy perjudiciales para la economía de Argentina y sus habitantes. El texto titulado Los peligros del programa económico de Javier Milei en Argentina han sido difundidos cuando faltan menos de 2 semanas para que se definan las elecciones en la segunda vuelta, el 19 de noviembre del 2023. Sobre el primer punto, podemos decir que el problema de la dolarización no es tan fundamental como la falta de disciplina en el manejo del gasto público y por ende en el financiamiento que se ve obligado a hacer el Banco Central a ese nivel de gasto. Así pues, la dolarización no es más que una medida de fuerza mayor y de última instancia para lograr la disciplina fiscal. Es probable que cause más estragos a corto plazo, al tiempo que reducen el espacio de maniobra de las políticas a largo plazo, dice el texto firmado por este grupo de economistas, entre los que se destacan la india Yayati Ghosh, el serbio Branko Milanovic, el francés Thomas Piketty y el colombiano José Antonio Ocampo. Desde luego que la reducción del gasto público, la eliminación del Banco Central y la dolarización serían unas políticas de shock que tendrían consecuencias negativas a nivel de la economía y el valor agregado en el corto plazo. Pero en una economía con alto nivel de inflación y gasto público insostenible, no hay más alternativa que medidas de shock, pues medidas gradualistas al final se desalinean y no se consiguen los objetivos establecidos. Esto provocaría una disminución de los salarios reales y haría recaer la carga del ajuste sobre los trabajadores, dice el documento. A este respecto podemos decir que detener la dolarización y la reducción del gasto público no va a impedir que se sigan deteriorando los salarios reales. Las medidas de shock efectivamente reducirán los salarios reales en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo, si las medidas tienen éxito, se traducirán en mejoras en los salarios reales y el nivel de vida del pueblo argentino. La dolarización también implica la imposibilidad a largo plazo de construir la soberanía monetaria, afirman los economistas que critican a Milei. Pero ¿de qué soberanía monetaria están hablando estos economistas? Las actuales condiciones monetarias, prácticamente el pueblo argentino padece de una falta de soberanía total, porque no tiene confianza en el peso argentino y las autoridades no respetan las leyes que obligan al Banco Central a mantener la estabilidad de los precios. Los economistas evocan la protodolarización de los años 90 en el país, cuando el peso pasó a valer $1. En ese momento, una ley monetaria, la Ley de Convertibilidad, estableció una equivalencia fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense. Creó una breve ilusión de estabilidad, critican los economistas, pero afectó negativamente a la economía real. Generó desempleo y pérdidas de ingresos reales para los trabajadores y finalmente condujo a una crisis mayor. A este respecto, podemos decir que fijar el tipo de cambio del peso argentino con respecto al dólar
no es lo mismo que dolarizar. La dolarización implica que el gobierno no tendrá la capacidad para pedir préstamos al Banco Central ni emitir dinero inorgánico, pues deberá obligatoriamente ajustarse a un nivel de gasto necesario. La economía real es afectada solo cuando el gobierno no tiene la capacidad de tener disciplina fiscal y gasta más de lo que tiene capacidad. Así pues, no fue el anclaje del tipo de cambio lo que produjo esa crisis, sino la falta de disciplina fiscal. La propuesta de Milei de reducir el papel del Estado, por otro lado, crearía más desigualdades económicas en un país que necesita políticas matizadas y polifacéticas que reconozcan las necesidades de los distintos grupos sociales, según el texto de este grupo de economistas. De hecho, la existencia del Estado argentino por sí ya genera grandes desigualdades por el alto nivel de burocracia y gasto público que distorsionan los precios, y el Estado es un monstruo y una carga fiscal para el pueblo de Argentina. Una reducción importante del gasto público aumentaría los ya elevados niveles de pobreza y desigualdad y podría provocar un aumento significativo de las tensiones y los conflictos sociales, dice el documento citado. De continuar el alto nivel de gasto público que tiene el Estado argentino y la inflación descontrolada, generará más pobreza y podría llegar a ser inviable a la nación argentina. De tal forma que la reducción del gasto público, la eliminación del Banco Central y la dolarización son las medidas más viables que se presentan en el futuro cercano de la Argentina. Si bien es cierto que las medidas de Javier Milei parecen radicales, la verdad es que su programa se basa en el pensamiento del gran economista del siglo XIX, Adam Smith, el padre del liberalismo. Aunque Javier Milei tuviera el mundo en su contra, su programa realmente puede convertirse, si cumple con su palabra, en un programa liberador para el pueblo de Argentina. Desde luego, la teoría es gris y el árbol de la vida es verde, pero puede suceder el milagro. Por ahora, el programa de Milei es sencillo, pero con grandes obstáculos en el camino por las actitudes populistas de la izquierda tradicional que ha llevado a un camino sin salida a la Argentina. Muchas gracias, te saluda Eduardo Estrada. Si te gustó este video, dale like, compártelo y espero tus opiniones.